Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. En este video vamos a complementar un pequeño sistema de sonido que hemos diseñado y alineado en el tiempo con su contraparte para culminarlo con un sistema en estéreo. Y pues si alguien de los que está viendo este capítulo se perdió nuestro video anterior, como una pequeña retrospectiva, en la pantalla podemos ver la respuesta que obtuvimos ya con el sistema alineado en el tiempo. Y asimismo lo culminamos haciéndonos la pregunta de qué distancia es la correcta para colocar el sistema en su contraparte estéreo y qué criterios se utilizan para tomar esta decisión. Y eso es precisamente lo que veremos el día de hoy. Siéndoles completamente sincero y sin el mínimo ánimo de ofender absolutamente a nadie, en esta compañía este tipo de configuración no nos es de mucho agrado. Sin embargo, ya que se ha vuelto tan popular en este medio, además de que varios clientes así nos lo han pedido, pues no podemos dejar de dar esta explicación. Bien, entonces regresando a lo que nos compete, en este momento tenemos un sistema que ha sido optimizado y que por ende se comporta como si fuera un solo altavoz. Al mismo tiempo que basados en las características de pues tenemos una cobertura horizontal de 120 grados. Ahora, aquí viene algo muy importante. Si nosotros añadimos exactamente el mismo arreglo en proximidad directa, mientras que en sentido vertical es el mismo arreglo híbrido, en sentido horizontal es un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica, del que ya sabemos o deberíamos saber que es una concentración de las, además de que cualquier punto que no sea el centro geométrico del arreglo estará plagado de zonas de combing o de filtro peine, como quieran verlo. Y es justo lo que podemos ver en el mapa de contornos de nivel, así como en la respuesta de magnitud, donde la gráfica de color verde representa el centro del arreglo y la gráfica en color azul el primer punto fuera del eje, donde la primera cancelación se da a la frecuencia de 1.5 kHz. Y esto es precisamente lo que representan los arreglos acoplados con un alto nivel de solapado, que para este caso pues es prácticamente del 100%. Entonces lo que haremos a continuación será desplazar el segundo arreglo 10 metros aproximadamente y ver qué implicaciones tiene esta acción. Y de primera instancia podemos ver cómo el crossover acústico espacial de tipo unitario, es decir, el punto donde coinciden a un nivel de menos 6 decibeles, se mueve en diagonal proporcionalmente al desplazamiento. Y si no lo alcanzaron a percibir, pues va de nueva cuenta esta pequeña animación. Aunque ciertamente esta vista frontal no nos está dando una buena perspectiva de lo que está sucediendo, por lo tanto vamos a cambiar a una vista superior y tratar de observar de una mejor forma lo que está sucediendo. Y ya estando en esta vista, pongan mucha atención principalmente al punto de crossover acústico espacial. Y que pues al igual que en el arreglo de fuente lineal acoplada simétrica, pues este punto de crossover se encuentra igualmente en el centro geométrico del arreglo, obviamente desplazado hacia adelante. Y asimismo con este simple desplazamiento surgen otras áreas que también requieren de nuestra especial atención, y una de ellas es la línea unitaria, que es la prolongación del crossover acústico espacial de tipo unitario, y es donde podemos esperar la misma o casi la misma respuesta de magnitud. La segunda es el área de solapado, que así como su propio nombre lo dice, pues el arco de cobertura de uno de los arreglos está encima del otro, y pues es donde podemos esperar que la respuesta de magnitud se manifieste como combing o como filtro peine. La siguiente área que se forma y que está fuera de cobertura es la que se encuentra antes del crossover acústico de tipo unitario y que se le nombra crossover de tipo espaciado, ya que la sumatoria menos 6 más menos 6 es menor a 0 decibeles. Y por último es el área o zona de aislamiento, que es donde teóricamente ya no existe interacción entre altavoces. Y digo teóricamente, ya que como veremos más adelante, pues esto no será así, por lo menos en las medias y bajas frecuencias. Además de que a partir de este punto se convierte en un arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica, aunque nuestro análisis pueda parecer un poco abstracto, ya que estamos considerando que cada arreglo es un solo altavoz. Y asimismo es en este punto donde la longitud de onda juega su parte,
que si bien también está presente en los arreglos acoplados, cobra especial relevancia en los arreglos no acoplados, ya que se dice que en un arreglo de fuente lineal no acoplada simétrica el número de lóbulos de cancelación frontales es igual al producto del número de longitudes de onda multiplicado por 2. Por ejemplo, para la frecuencia de 69 Hz, la distancia de 10 metros equivale a 2 longitudes de onda de separación y por lo tanto el número de lóbulos frontales de cancelación equivale a 4. Y un segundo ejemplo es que para la frecuencia de 138 Hz, la distancia de 10 metros equivale a 4 longitudes de onda y por lo tanto el número de lóbulos frontales de cancelación equivale a 8. Y así podemos irnos hasta llegar a la frecuencia de los 20 kHz, donde ya podemos ver que aún en las bajas frecuencias esta distancia de separación causa estragos, pues imagínense cómo los causará en las medias y altas, donde las longitudes de onda son tan pequeñas que la distancia de separación de 10 metros es completamente un mundo. Y aunque si bien es cierto el arco de cobertura en conjunto con el mapa de contornos de nivel dan una buena referencia de cómo se comportará nuestro sistema, el complemento perfecto es la respuesta de magnitud. Entonces, tal como es nuestra costumbre, vamos a realizar nuestras mediciones con el analizador de espectro SMART. Y para esto vamos a seguir las leyes de los triángulos que explicamos en nuestro video de introducción a la suma acústica parte 2, donde los puntos A y B representan los respectivos arreglos y el punto C representa el punto de medida. Y si no tuvieron la oportunidad de ver dicho video, pues así rápidamente lo explicamos. Y en primer lugar tenemos que el triángulo isósceles representa la zona de acoplamiento. Después tenemos el triángulo agudo y el triángulo rectángulo, donde ambos representan la zona de combing. Y por último, el triángulo obtuso, que representa la zona de combinación, así como la zona de aislamiento. Así es que vamos a colocar nuestros puntos de medida diferenciados por colores, obviamente después de la línea unitaria. Bien. Y pues en esta primera respuesta de magnitud podemos apreciar algo de lo que ya habíamos anticipado. La gráfica de color verde, que es la zona de acoplamiento o del triángulo isósceles. Mientras que en los demás puntos de medida podemos apreciar que predomina la combinación o el combing, esto debido al alto solapado entre los arreglos. En el punto de medida más externo, que es la gráfica de color rosa, apenas estamos alcanzando el aislamiento a partir de los 4 kHz, lo cual pues no es suficiente. Y tal como nos muestra el método del arco de cobertura, a medida que nos movemos hacia adelante, pues el solapado es aún mayor. Por lo tanto, podemos ya predestinar que pues esta distancia de separación de 10 metros no nos está funcionando. Y entonces ahora lo que procede es hacer exactamente lo mismo. Vamos a aumentar la distancia de separación de 10 a 20 metros y vamos a ver lo que sucede. Así es que de nueva cuenta pongan mucha atención principalmente al punto de crossover espacial, que se mueve hacia adelante proporcionalmente a la distancia de separación entre altavoces. Y por supuesto la mejor perspectiva la tenemos desde una vista superior, en donde podemos apreciar con lujo de detalle cómo cambia el punto de crossover, así como las respectivas áreas de la audiencia. Y con esta simple acción de desplazamiento de 10 a 20 metros, pudimos apreciar cómo se desplazó el crossover unitario, al mismo tiempo que disminuyó la zona de solapado y aumentó la de aislamiento y espaciado. Y ahora vamos a colocar nuestros puntos de medida igual que en el ejemplo anterior, después de la línea unitaria por supuesto, para seguir las leyes del triángulo. Ya estando en la respuesta de magnitud, a excepción de la zona de acoplamiento, que es la gráfica de color verde y que no sufre grandes transformaciones a excepción de un pequeño descenso de nivel, inmediatamente las acciones que hemos hecho se ven reflejadas en las otras respuestas. Por ejemplo, en las gráficas de color azul y color rosa respectivamente, que son los puntos de medida más externos al centro geométrico, casi hemos alcanzado el aislamiento aproximadamente a partir de los 500 Hz. Mientras que en la gráfica de color rojo, que es el punto de medida siguiente de la zona de acoplamiento, pues aún estamos padeciendo el combing aproximadamente hasta los 2 kHz.
Entonces, el simple hecho de haber aumentado la distancia a 20 metros para este arco de cobertura del arreglo individual, pues ha mejorado notablemente las respuestas. Bien, si nosotros aumentamos a 25 metros el distanciamiento entre altavoces, justo como ya hemos visto antes, el crossover espacial de tipo unitario se mueve hacia adelante. Al mismo tiempo que aumenta el crossover espaciado, aumenta la zona de aislamiento y disminuye la zona de solapado. Aunque tal vez en esta gráfica que se ve en pantalla no sea tan notable con respecto a las anteriores, puesto que lo he hecho un poco más pequeño para tener una mejor referencia. Y asimismo, siguiendo el patrón de puntos de medida, la respuesta de magnitud es la siguiente. Y pues la gráfica de color verde que representa la zona de acoplamiento, no hay gran novedad. Así como tampoco la hay en el siguiente punto de medida, que es la gráfica de color rojo, puesto que aquí podemos estar siempre seguros de que jamás saldremos de la zona de combing. Mientras que en los puntos de medida más externos al centro sí hay novedad, que son las gráficas de color azul y de color rosa respectivamente, puesto que ese rizado que se presentaba en las medias y bajas frecuencias se ha reducido considerablemente. Al inicio de este video preguntábamos cuál era la distancia correcta para colocar este tipo de arreglos, y tal vez algunos se decepcionen con la respuesta que les voy a dar, puesto que no hay una distancia correcta específica, sino esta estará en función de en dónde se presenta el crossover unitario y de qué tanto vamos a solapar los altavoces. Además de que por muy grande que sea la distancia entre arreglos, pues inevitablemente estos siempre se solaparán en algún punto del espacio. Lo que sí podemos elegir, es qué tan cerca o qué tan lejos se presentará el solapado en base a la distancia de separación. Y no obstante, también hay que tener en cuenta que a mayor distancia de separación también se genera una mayor área de crossover espaciado, que es precisamente lo que veremos en nuestro próximo video, donde vamos a diseñar un pequeño arreglo de fuente lineal acoplada simétrica o de campo cercano, más comúnmente conocido como front field, con el propósito de rellenar esta área. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.